Hay momentos en los que quieres orar, pero no sabes qué decir. Momentos en los que el cansancio es tan grande que las palabras no salen. Y en ese silencio interior, muchas personas piensan algo que duele profundamente. Tal vez Dios no me escucha porque no sé orar bien. Creemos que para que Dios nos escuche necesitamos oraciones largas, palabras perfectas, frases correctas, pero la verdad es otra. Dios no mide la oración por su duración, la mide por la sinceridad del corazón. La Biblia lo dice con claridad en Mateo capítulo 6, versículo 8, «Vuestro Padre sabe lo que necesitáis, antes que vosotros le pidáis». Eso significa que incluso antes de que hables, Dios ya conoce lo que llevas dentro. Él ve tu cansancio, Él ve tu lucha, Él ve esas oraciones cortas, esas palabras sencillas, esos suspiros que a veces son lo único que puedes ofrecer. Tal vez hoy tu oración es solo, «Señor, ayúdame, Dios, ya no puedo más», o simplemente «Aquí estoy». Y quiero que sepas algo desde ahora, esa oración también llega al cielo. Porque Dios no busca discursos, busca corazones sinceros. No busca palabras bonitas, busca fe honesta. Quédate hasta el final de esta reflexión, porque hoy vas a descubrir que las oraciones más cortas, cuando nacen desde un corazón rendido, tienen el poder de transformar tu interior y traer descanso a tu alma. Te invito a tener presente esto. Dios no busca palabras perfectas, busca corazones sinceros. Muchas personas han dejado de orar no porque no crean en Dios, sino porque sienten que no saben hacerlo bien. Piensan que la oración debe tener una forma correcta, palabras adecuadas, un orden específico, un lenguaje especial, y cuando no lo encuentran prefieren callar. Pero Dios nunca pidió oraciones perfectas, pidió corazones sinceros. La idea de que solo ciertas palabras llegan al cielo no viene de Dios, viene del miedo, de la inseguridad, de comparar nuestra fe con la de otros. Hay personas que escuchan orar a otros y piensan, yo no sé hablar así, mis palabras son simples, mi oración es pobre. Pero la Biblia nos muestra algo completamente distinto. Dios escucha con agrado la oración que nace desde la verdad del corazón, aunque sea torpe, aunque sea corta, aunque esté llena de silencios. La sinceridad tiene más peso que la elocuencia. Jesús mismo confrontó esta idea cuando habló de los que oraban para ser vistos, con muchas palabras, con discursos largos, pensando que por eso serían escuchados. Y Él dijo algo muy claro, no es la cantidad de palabras lo que mueve el corazón de Dios. Dios no se impresiona con frases bonitas, se conmueve con la honestidad. Cuando te acercas a Dios sin máscaras, sin adornos, sin fingir que estás bien cuando no lo estás, ahí comienza la verdadera oración. Hay oraciones que no suenan espirituales, pero son profundamente verdaderas. Como cuando dices, Señor, estoy cansado. Dios, tengo miedo, no entiendo lo que estás haciendo. Y lejos de alejar a Dios, esas palabras lo acercan. Porque Dios no espera que escondas tu realidad. Él ya la conoce. La Biblia nos muestra una y otra vez personas que oraron desde la fragilidad y fueron escuchadas. Oraciones llenas de dudas, oraciones llenas de lágrimas, oraciones que no tenían forma, pero sí verdad. David, un hombre conforme al corazón de Dios, no oraba siempre con frases ordenadas. Muchas de sus oraciones eran lamentos, preguntas, clamores, y aún así, Dios lo escuchaba. Eso nos enseña algo importante. La oración no es un examen que debes aprobar. Es una conversación viva con un Padre que ama. Dios no te pide que sepas qué decir, te pide que te acerques. No te pide que escondas tus luchas, te pide que las traigas delante de Él. No te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas verdadero. Cuando oras con sinceridad, algo profundo ocurre dentro de ti. El alma deja de fingir, el corazón se libera, la fe se vuelve real. La oración sincera no pretende impresionar a Dios, pretende descansar en Él. Y aquí hay algo que debes escuchar con claridad. Dios no se cansa de escucharte aunque repitas la misma oración 1000 veces. No se molesta porque vuelvas con la misma carga. No se impacienta porque sigas luchando. Él entiende los procesos. Él acompaña el camino. Muchas veces pensamos que debemos cambiar la oración para que Dios nos escuche, pero lo que Dios quiere cambiar no son tus palabras, es tu descanso. La oración sincera no busca convencer a Dios, busca confiar en Él. Cuando oras desde la sinceridad, dejas de usar a Dios como último recurso
y comienzas a verlo como refugio. Dejas de medir tu fe por lo que dices y comienzas a vivirla por cómo te rindes. Tal vez hoy tu oración no suena fuerte, tal vez no sabes qué pedir, tal vez solo puedes decir, Señor, aquí estoy, y eso es suficiente. Porque Dios no se mueve por fórmulas, se mueve por corazones rendidos. La sinceridad en la oración rompe una carga invisible, la de tener que aparentar. Aparente fortaleza, aparente fe, aparente paz. Cuando eres sincero delante de Dios, ya no necesitas aparentar nada. Puedes llorar, puedes guardar silencio, puedes quedarte sin palabras. Y aún así, Dios sigue escuchando. Porque la oración no comienza en la boca, comienza en el corazón. Y Dios ve lo que nadie más ve. Él ve cuando te esfuerzas por creer, ve cuando luchas con pensamientos difíciles, ve cuando no entiendes, pero aún así te acercas. Eso para Dios tiene un valor inmenso. La oración sincera no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia al que ora. Te vuelve más consciente de la presencia de Dios, te quita el peso de hacerlo todo perfecto, te enseña a descansar. Y poco a poco, sin darte cuenta, la fe se vuelve más real, más cercana, más viva, porque ya no oras desde el miedo a hacerlo mal, sino desde la confianza de que Dios te escucha tal como eres. Hoy quiero que te quedes con esta verdad grabada en el corazón. Dios no busca palabras perfectas, busca corazones sinceros. Y cuando te acercas a Él con lo poco que tienes, con lo que sabes, con lo que sientes, Dios toma esa oración sencilla y la transforma en un encuentro profundo. No te calles por no saber qué decir, no te alejes por no sentirte suficiente. Acércate tal como estás, porque la oración más poderosa no es la que suena bonita, sino la que nace desde un corazón que confía en Dios. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo muy sencillo, pero profundamente espiritual. Te invito a escribir en los comentarios esta breve oración, tal como salga de tu corazón. Señor, aquí estoy. Escucha mi oración. Y si lo deseas, puedes compartir también aquello que hoy no sabes cómo expresar en palabras. Una carga, un cansancio, una preocupación silenciosa. Aquí caminamos juntos en fe. Oramos unos por otros, y cada comentario se convierte en una oración sencilla que Dios escucha. Recuerda esto, cuando ya no sabes qué decir, Dios sigue escuchando. Hay momentos en la vida en los que las palabras se acaban, no porque no tengas fe, sino porque el cansancio es demasiado profundo. Momentos en los que te arrodillas para orar y tu mente queda en blanco. El corazón está lleno, pero la boca no sabe cómo expresarlo. Y en esos instantes silenciosos, muchas personas sienten culpa. Piensan que si no saben qué decir, entonces no están orando bien. Que si no encuentran palabras, Dios no las escuchará. Pero déjame decirte algo con claridad y amor. Cuando ya no sabes qué decir, Dios sigue escuchando. La Biblia nos revela una verdad profundamente consoladora. En Romanos capítulo 8, versículo 26, está escrito, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto significa que incluso cuando tú no sabes cómo orar, Dios ya ha preparado una manera de escucharte. Cuando tu lenguaje se agota, el Espíritu habla por ti. Cuando tu mente se bloquea, Dios entiende tu silencio. Hay oraciones que no se dicen con frases, sino con lágrimas. Oraciones que no se expresan con discursos, sino con suspiros. Oraciones que no tienen forma, pero sí profundidad. Y Dios entiende todas ellas. Jesús mismo vivió momentos así. Momentos donde el dolor era tan grande que las palabras no alcanzaban. En Getsemaní, cuando el peso era insoportable, su oración fue corta, dolorosa, sincera. No fue un discurso largo, fue un clamor real. Eso nos enseña que el silencio también puede ser oración, que el suspiro también puede ser oración, que el simple acto de acercarte a Dios, aunque no sepas qué decir, ya es una oración poderosa. Muchas personas creen que orar es hablar sin parar, pero orar también es quedarse quieto delante de Dios y decir con el corazón, Señor, aquí estoy. Hay silencios que Dios entiende mejor que 1000 palabras, porque Dios no escucha solo lo que dices, escucha lo que sientes, lo que cargas, lo que te duele. Cuando ya no sabes qué decir, Dios no se aleja, se acerca más. Es en esos momentos cuando Él toma tu fragilidad
y la convierte en un lugar de encuentro. El silencio delante de Dios no es ausencia de fe. Muchas veces es fe madura. Es la fe que ya no necesita explicarse, ni justificarse, ni adornarse. Es la fe que simplemente se apoya en Él. Tal vez hoy te sientes así, con ganas de orar, pero sin fuerzas para hablar, con el deseo de buscar a Dios, pero sin claridad en tus pensamientos. Tal vez has repetido tantas veces la misma oración que ya no sabes cómo decirla diferente. O tal vez estás tan cansado que solo puedes quedarte en silencio. Quiero que sepas algo, ese silencio no te aleja de Dios, ese silencio te acerca. Dios no necesita que expliques lo que Él ya sabe, no necesita que describas con detalle lo que Él ya ve en tu corazón. Él entiende cuando el dolor no cabe en palabras, entiende cuando la angustia es profunda, entiende cuando la mente está saturada, y lejos de juzgarte, Dios te cubre con su paciencia. Hay momentos en los que Dios no espera una oración larga, sino una rendición sincera. Un Señor, ya no puedo. Un Dios, necesito ayuda. O incluso un silencio lleno de lágrimas. Eso también es oración. El problema es que muchas personas se exigen demasiado en la vida espiritual. Se presionan por orar bien, por decir lo correcto, por no equivocarse. Pero la oración no es una competencia, es un refugio. No es un escenario donde demostrar fe, es un lugar donde descansar. Cuando ya no sabes qué decir, Dios no espera perfección, espera cercanía. Espera que no te escondas, que no te alejes, que no te rindas, porque incluso tu silencio habla con claridad en el cielo. Hay personas que han sido sostenidas por Dios en temporadas donde no oraron con palabras, pero sí con el corazón quebrantado, y Dios no los dejó solos. Eso nos recuerda algo muy importante. Dios no es un juez de oraciones, es un Padre atento, un Padre que escucha cuando hablas, cuando lloras y cuando callas. Tal vez hoy no tienes fuerzas para orar como antes, tal vez tu fe se siente débil, tal vez tu mente está agotada, pero si aún así te acercas a Dios, aunque sea en silencio, Él te escucha. Y muchas veces, en ese silencio, Dios hace una obra más profunda que en 1000 palabras, porque mientras tú callas, Él trabaja, mientras tú descansas, Él sostiene, mientras tú no sabes qué decir, Él sabe exactamente qué hacer. No te alejes de Dios solo porque no sabes cómo orar. No te juzgues por no encontrar palabras. Acércate tal como estás. Quédate en su presencia. Respira, descansa y deja que Dios escuche lo que tu corazón no sabe expresar. Porque cuando ya no sabes qué decir, Dios sigue escuchando. Y ese es uno de los mayores consuelos de la fe verdadera. Esto es lo que nos enseñó Jesús, en el poder de la oración sencilla. Cuando observamos la vida de Jesús, hay algo que llama profundamente la atención, su manera de orar. Jesús, siendo el Hijo de Dios, teniendo autoridad, teniendo poder, teniendo comunión perfecta con el Padre, no hacía oraciones largas para impresionar, ni discursos elaborados para ser escuchado. Su oración era sencilla, directa y profundamente íntima. Esto nos enseña una verdad esencial. Si Jesús no necesitó palabras complicadas para hablar con el Padre, tampoco tú las necesitas. Muchas veces pensamos que la oración poderosa es aquella que dura mucho tiempo o que está llena de frases elevadas. Pero cuando miramos a Jesús, descubrimos que el poder no estaba en la longitud, sino en la relación. Jesús oraba desde la cercanía, no desde la formalidad. Cuando enseñó a orar a sus discípulos, no les dio una fórmula extensa, les dio una oración breve, clara y profunda, el Padre Nuestro. Una oración que comienza con una palabra sencilla, Padre. Eso lo cambia todo. Jesús no dijo empiecen diciendo Dios Todopoderoso, Creador del universo, Rey de los cielos y de la tierra. Todo eso es verdad, pero Jesús eligió una palabra que revela intimidad, confianza y cercanía, Padre. Eso nos muestra que la oración verdadera no empieza con palabras complejas, empieza con una relación viva. El Padre Nuestro no es largo, pero toca todo lo esencial: adoración, dependencia, perdón, dirección y confianza. Jesús enseñó que una oración corta, cuando nace desde un corazón conectado, tiene un impacto eterno. En muchas ocasiones las oraciones de Jesús fueron breves y aún así llenas de autoridad. Cuando calmó la tormenta,
No hizo un discurso, habló pocas palabras y el mar obedeció. Cuando resucitó a Lázaro, su oración fue sencilla. Agradeció al Padre y luego habló con autoridad. Cuando sanó a los enfermos, no oró largamente por cada uno. Muchas veces fue una frase, una palabra, un gesto lleno de fe. Esto nos enseña algo profundo. La eficacia de la oración no depende de cuánto dices, sino de desde dónde oras. Jesús no oraba para convencer al Padre, oraba desde la comunión con Él. Por eso sus oraciones eran naturales, honestas, sin artificios. También vemos que Jesús se retiraba a orar en silencio. No siempre oraba en público, no siempre hablaba en voz alta. Muchas veces buscaba lugares solitarios para estar a solas con el Padre. Eso nos muestra que la oración sencilla no necesita audiencia, solo necesita sinceridad. Jesús valoraba el silencio, la intimidad, el encuentro personal. En Getsemaní, cuando el peso era inmenso, su oración fue corta, pero cargada de verdad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No hubo palabras adornadas, hubo rendición. Esa oración no fue larga, pero cambió el rumbo de la historia. Jesús nos enseñó que la oración sencilla es poderosa porque es real. No oculta el dolor, no finge fortaleza, no disfraza la lucha, habla desde el corazón. Cuando Jesús habló contra las oraciones largas hechas para ser vistas, no estaba despreciando la oración constante, sino la oración vacía, aquella que se repite sin conexión, que se dice sin presencia, que se pronuncia sin entrega. Jesús enseñó que Dios no se impresiona con muchas palabras, sino que se conmueve con un corazón alineado. Esto es profundamente liberador, porque significa que puedes orar en cualquier momento, en cualquier lugar, con palabras simples. Puedes orar caminando, trabajando, cansado, confundido, puedes decir, Padre, aquí estoy, y eso es suficiente. Jesús oraba así porque confiaba plenamente en el Padre. Y esa confianza es la esencia de la oración sencilla. No es una oración que exige, es una oración que confía. No es una oración que intenta controlar, es una oración que se rinde. Cuando oras como Jesús enseñó, tu oración deja de ser una carga y se convierte en descanso. Ya no sientes presión por decirlo todo bien, ya no temes equivocarte, ya no te comparas con otros. Simplemente hablas con Dios como un hijo con su Padre. Eso transforma la relación, porque ahora la oración no es una obligación espiritual, sino un encuentro vivo. Jesús sabía que el Padre escucha incluso antes de que hables. Por eso podía orar con calma, con sencillez, con verdad. Él confiaba en el amor del Padre. Y esa misma confianza es la que hoy Dios quiere despertar en ti. Tal vez has complicado demasiado la oración. Tal vez has sentido que no oras lo suficiente. Tal vez has pensado que Dios espera más de ti. Pero al mirar a Jesús, aprendemos que Dios espera cercanía, no perfección. Jesús nos mostró que una oración sencilla, hecha con fe, tiene más poder que 1000 palabras dichas sin corazón. Porque la oración no se mide por el tiempo, sino por la conexión. Y cuando oras desde esa conexión, algo cambia dentro de ti. La ansiedad se calma, la fe se fortalece, el corazón se ordena, no porque las circunstancias cambien de inmediato, sino porque ahora sabes que no estás solo. Jesús nos dejó un modelo claro. Orar no es impresionar a Dios, es caminar con Él. Y cuando entiendes eso, la oración sencilla se convierte en una de las herramientas más poderosas para transformar el corazón. Hoy puedes orar como Jesús enseñó, con palabras simples, con fe sincera, con confianza plena, y descubrir que en esa sencillez habita un poder profundo, el poder de un corazón que se encuentra con Dios. Hay momentos en la vida en los que la debilidad no se puede disimular. No se trata de falta de fe, se trata de cansancio real, de ese punto donde el alma ya no tiene fuerzas para sostener discursos largos ni oraciones elaboradas. Momentos donde la fe no grita, susurra, y a veces ni siquiera eso. Momentos donde lo único que puedes ofrecer a Dios es una oración corta, sencilla, casi quebrada. Y quiero decirte algo con claridad. Esas oraciones también tienen un peso eterno. La Biblia nunca nos enseñó que la debilidad es un obstáculo para la oración. Al contrario, nos mostró que muchas de las oraciones más poderosas
nacieron en medio de la fragilidad. Cuando estás fuerte puedes hablar mucho, pero cuando estás débil, hablas con verdad. Las oraciones cortas en momentos de debilidad nacen de la necesidad. Son oraciones que no buscan impresionar a nadie, solo buscan sostén. Señor, ayúdame. Dios, dame fuerzas. No puedo más. Quédate conmigo. Frases simples, pero llenas de fe real. Hay personas que piensan que orar poco es orar mal, pero Dios no mide la oración por el número de palabras, la mide por el peso del corazón que ora. En la debilidad, la oración se vuelve honesta, despojada de máscaras, libre de apariencias, y eso agrada profundamente a Dios. La Escritura nos recuerda que Dios se perfecciona en la debilidad, no porque disfrute verte cansado, sino porque en la debilidad aprendes a depender de Él. Cuando estás fuerte, tiendes a confiar en tus propias capacidades. Cuando estás débil, aprendes a apoyarte en Dios. Por eso las oraciones cortas dichas en medio de la debilidad tienen un valor tan profundo. No nacen del orgullo espiritual, nacen de la rendición. Hay momentos de debilidad emocional, cuando la mente está saturada y los pensamientos no descansan. En esos momentos, una oración corta puede ser un ancla. Señor, calma mi mente. Y aunque no veas un cambio inmediato, algo comienza a ordenarse por dentro. Hay momentos de debilidad espiritual, cuando sientes sequedad, cuando no sientes a Dios cerca, cuando orar cuesta. En esos momentos, una oración breve es un acto de fe madura. Dios, aquí sigo, y eso basta. Hay momentos de debilidad física, cuando el cuerpo no responde, cuando el cansancio es profundo. En esos momentos, una oración corta es descanso. Padre, sosténme. No necesitas más. Jesús mismo validó este tipo de oración, cuando dijo que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él entiende esa tensión. No te exige más de lo que puedes dar. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Es Él quien promete ser tu fortaleza cuando tú ya no la tienes. Las oraciones cortas no son señales de fe pequeña, son señales de fe sincera, porque sigues orando aunque estés cansado, aunque estés confundido, aunque no tengas claridad. Eso es fe. Muchas personas se alejan de Dios en momentos de debilidad, porque creen que no tienen nada que ofrecer, pero lo poco que ofreces en debilidad, Dios lo recibe con ternura, un suspiro, una lágrima, una frase simple. Todo eso cuenta. La oración corta no intenta resolverlo todo, solo intenta mantenerse conectado, y esa conexión es suficiente para que Dios obre. Tal vez hoy estás viviendo una temporada en la que no tienes fuerzas para orar como antes. Tal vez antes orabas con entusiasmo, con palabras fluidas, con tiempo, y hoy solo puedes decir, Señor, sigo aquí. No te juzgues por eso, no te compares con otras etapas, no midas tu fe por tu energía. La fe madura aprende a orar también desde la debilidad, porque entiende que Dios no se mueve por la intensidad humana, sino por la dependencia del corazón. Las oraciones cortas en momentos de debilidad son como un hilo invisible que te mantiene unido a Dios cuando todo lo demás parece soltarse. Y ese hilo, aunque parezca frágil, es sostenido por Dios. Él no te suelta cuando estás débil, te sostiene con más cuidado. La Biblia está llena de oraciones breves que cambiaron destinos, un clamor en medio del peligro, un pedido en medio del dolor, un llamado en medio del cansancio. Dios no necesita discursos para actuar, necesita corazones disponibles, y un corazón débil pero sincero es un terreno fértil para su gracia. Tal vez hoy tu oración no tiene forma, no tiene estructura, no tiene fuerza, pero tiene algo más importante, verdad. Y Dios siempre responde a la verdad. Las oraciones cortas no siempre cambian las circunstancias de inmediato, pero siempre cambian la manera en que atraviesas el proceso. Te recuerdan que no estás solo, que no cargas esto sin ayuda, que hay un Dios presente incluso en tu fragilidad. Por eso cuando te sientas débil, no te calles, no te alejes, no pienses que no vale la pena orar. Di lo que puedas, como puedas, cuando puedas. Dios no desprecia una oración nacida en la debilidad. Al contrario, la recibe con amor, la guarda y obra en silencio. Porque muchas veces, la obra más profunda de Dios no comienza en la fuerza, sino en la rendición.
Y en esos momentos donde tu oración es corta, pero tu necesidad es grande, Dios demuestra una verdad eterna. Su poder no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. Y esa fidelidad nunca falla. Pero, ¿qué sucede en tu interior cuando oras con fe sencilla? Cuando oras con fe sencilla, no siempre ocurre algo visible de inmediato. No siempre cambian las circunstancias. No siempre se resuelve el problema al instante. Pero algo profundo comienza a transformarse dentro de ti. La fe sencilla no busca señales espectaculares. Busca descanso, busca conexión, busca sostén. Y cuando oras desde ese lugar, tu interior empieza a alinearse con una realidad más profunda, que va más allá de lo que ves. Lo primero que sucede dentro de ti, cuando oras con fe sencilla, es que el ruido interior comienza a bajar. No porque los pensamientos desaparezcan por completo, sino porque dejan de gobernar. La mente ya no corre sin dirección. El corazón ya no se siente solo frente a la carga. La fe sencilla no discute con la ansiedad, la entrega. Y esa entrega crea espacio para la paz. La Biblia dice que la paz de Dios guarda el corazón y los pensamientos. Eso significa que la paz no es solo una emoción, es una protección interior. Cuando oras con fe sencilla, tu interior empieza a sentirse cuidado. No resuelto, pero cuidado. Y eso cambia todo. Otra cosa que ocurre dentro de ti es que la presión de hacerlo todo perfecto se rompe. Ya no sientes que tienes que entenderlo todo. Ya no sientes que debes controlarlo todo. Ya no sientes que si fallas todo se derrumba. La fe sencilla te devuelve a una verdad esencial. No todo depende de ti. Y esa verdad libera. Muchas personas viven agotadas, no por lo que hacen, sino por lo que cargan internamente. Cargan expectativas, cargan miedo, cargan responsabilidad excesiva, cargan escenarios que aún no existen. Pero cuando oras con fe sencilla, tu interior aprende a soltar. No de golpe, no mágicamente, pero de forma real. Empiezas a decir por dentro, esto me supera, pero no estoy solo. Y esa conciencia es profundamente sanadora. La fe sencilla también produce algo muy importante, orden interior. Antes de orar, todo parece mezclado. Emociones, pensamientos, temores, recuerdos. Nada está claro, nada está en su lugar. Pero al orar con sencillez, sin discursos, sin exigencias, sin máscaras, Dios comienza a ordenar lo que está desordenado. No siempre te da respuestas, pero te da claridad interior. Y muchas veces, eso es más valioso que una solución inmediata, porque una mente clara puede atravesar procesos difíciles sin perderse. Otra transformación profunda que ocurre es que la fe deja de ser teoría y se vuelve experiencia. Ya no crees en Dios solo porque la Biblia lo dice, sino porque empiezas a sentir su presencia real en medio de tu debilidad. La fe sencilla no es ingenua, es confiada. Es la fe que dice no entiendo todo, pero confío. Y cuando confías, el corazón se relaja. La fe sencilla también toca una herida muy común, la autoexigencia espiritual. Muchas personas se sienten lejos de Dios, no porque Él esté lejos, sino porque sienten que no están a la altura. Pero cuando oras con fe sencilla, descubres que Dios no te ama por lo bien que oras, sino por quién eres. Eso sana profundamente la identidad. Empiezas a verte no como alguien que siempre falla, sino como un hijo que está aprendiendo a confiar. Y esa sanidad interior te devuelve dignidad espiritual. Cuando oras con fe sencilla, tu interior también empieza a recuperar esperanza. No una esperanza ingenua, que ignora la realidad, sino una esperanza tranquila, que sabe que Dios sigue obrando aunque no lo vea todo claro. La desesperanza se alimenta del control, la esperanza nace de la confianza, y la fe sencilla es la puerta hacia esa confianza. Tal vez antes de orar, sentías que todo estaba perdido, que no había salida, que no había futuro. Pero después de orar, aunque nada haya cambiado afuera, algo se enciende por dentro. No sabes cómo, no sabes por qué, pero sabes que no estás solo. Eso es esperanza. Otra transformación silenciosa es que el corazón se vuelve más sensible a la voz de Dios. No porque escuches palabras audibles, sino porque aprendes a percibir dirección, convicción, paz. La fe sencilla afina el oído del alma. Ya no buscas señales extraordinarias, aprendes a reconocer la paz que permanece, la inquietud que advierte, la calma que confirma.
y eso te guía. Cuando oras con fe sencilla, tu interior también aprende a vivir el presente. La ansiedad vive en el futuro. La culpa vive en el pasado. La fe sencilla te trae a la hora. Te ancla en este momento donde Dios está contigo. No en lo que podría pasar, no en lo que ya ocurrió, sino aquí, ahora. Y esa presencia es profundamente restauradora. La fe sencilla no te convierte en alguien pasivo, te convierte en alguien sostenido. Ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la confianza. Ya no decides desde la urgencia, sino desde la paz. Y eso transforma la manera en que enfrentas la vida. Tal vez por fuera sigues atravesando el mismo proceso, pero por dentro ya no eres el mismo. La fe sencilla te fortalece sin endurecerte, te sostiene sin presionarte, te acompaña sin exigirte, y poco a poco te das cuenta de algo hermoso. No necesitas una fe complicada para vivir una fe profunda. Necesitas un corazón dispuesto a acercarse a Dios tal como está, porque cuando oras con fe sencilla, Dios no solo escucha tu oración, Él transforma tu interior, y desde ese interior transformado, todo lo demás empieza a tomar su lugar. Ten presente esto: Dios responde a la fe, no a la extensión de la oración. Una de las ideas más arraigadas y al mismo tiempo más equivocadas en la vida espiritual es esta: pensar que Dios responde más cuando la oración es más larga. Muchos creyentes, sin darse cuenta, han asociado la eficacia de la oración con el tiempo que dura, con la cantidad de palabras o con la intensidad emocional. Y cuando no pueden sostener oraciones largas, cuando están cansados, agotados, confundidos, piensan que su oración vale menos. Pero la Biblia nos muestra una verdad muy distinta. Dios responde a la fe, no a la extensión de la oración. Jesús fue claro al enseñar esto. Dijo que no usáramos vanas repeticiones, pensando que por hablar mucho seríamos escuchados. No porque la oración prolongada sea mala, sino porque la oración vacía, sin fe, sin corazón no produce fruto. Dios no mide la oración en minutos, la mide en confianza. Hay oraciones largas que nacen del miedo, y hay oraciones cortas que nacen de la fe. Y esas últimas, aunque duren solo unos segundos, tienen un peso eterno. La fe verdadera no necesita explicarse demasiado. Descansa. Cuando confías de verdad, no sientes la necesidad de convencer a Dios. Sabes que Él escucha, sabes que Él sabe, sabes que Él cuida. Por eso muchas de las respuestas más poderosas en la Biblia vinieron después de oraciones breves. Un clamor corto en medio del peligro, una frase sencilla en medio del dolor, un pedido directo en medio de la necesidad. Y Dios respondió, porque la fe estaba allí. La fe no se demuestra por cuánto hablas, sino por cuánto confías, cuando ya no tienes palabras. Hay personas que oran largo porque tienen miedo de quedarse sin control. Repiten, explican, argumentan como si Dios necesitara detalles, pero Dios no necesita información, necesita confianza. Él conoce tu situación antes de que la expreses, conoce tu dolor antes de que lo describas, conoce tu necesidad antes de que la nombres. Entonces, ¿por qué oramos? No para informar a Dios, oramos para alinear nuestro corazón con Él. Y esa alineación no depende de la duración, depende de la fe. Jesús mismo nos dio ejemplos claros. Cuando alguien le decía, Señor, si quieres puedes sanarme. Esa simple frase era suficiente. No había discursos largos, había fe. Cuando un hombre gritó, Jesús, ten misericordia de mí, esa oración breve detuvo al maestro. Porque la fe estaba allí. Dios no ignora la oración larga cuando nace del amor y la búsqueda sincera, pero tampoco desprecia la oración corta cuando nace de un corazón rendido. El error está en pensar que más palabras garantizan más respuesta. La fe no funciona así. La fe no se mide en cantidad, se mide en dirección. ¿En quién confías cuando oras? ¿En tus palabras o en Dios? La oración larga puede ser hermosa cuando nace del deseo de estar con Dios, pero puede convertirse en carga cuando nace de la inseguridad. La oración corta puede parecer débil a los ojos humanos, pero puede ser profundamente poderosa cuando nace de la fe. Dios responde a la fe, porque la fe abre espacio. La fe reconoce límites, la fe acepta dependencia, la fe suelta el control, y eso honra a Dios. Muchas personas viven agotadas espiritualmente.
porque creen que deben sostener una vida de oración intensa todo el tiempo. Pero Dios no te pide intensidad constante, te pide relación. Y una relación sana no se basa en discursos interminables, sino en confianza mutua. Hay días en los que puedes orar largo, y hay días en los que solo puedes decir, Señor, aquí estoy. Ambos momentos pueden ser igualmente válidos delante de Dios, porque Dios no responde al formato, responde al corazón. Cuando oras con fe, aunque sea poco, algo se activa en el reino. No porque tus palabras tengan poder en sí mismas, sino porque confías en el Dios que tiene todo poder. La fe no intenta controlar el resultado, entrega. Por eso muchas veces, cuando oras poco pero con fe, experimentas más paz que cuando oras mucho desde la ansiedad. Porque la fe descansa, la ansiedad insiste. La fe dice Dios sabe, la ansiedad dice debo repetirlo, y Dios honra la fe. Tal vez hoy necesitas escuchar esto con claridad, no necesitas orar más largo, para que Dios te ame más. No necesitas palabras más elaboradas para que Dios te escuche. Necesitas confiar. Confiar cuando oras mucho. Confiar cuando oras poco. Confiar cuando tienes fuerzas. Confiar cuando estás agotado. Dios responde a la fe, porque la fe reconoce que Él es Dios y tú no. Y esa humildad abre el cielo. Por eso no te midas por la duración de tu oración. No te compares con otros. No te juzgues por no poder orar como antes. Si hoy tu oración es corta, pero nace de la fe, Dios la recibe, y muchas veces esa oración sencilla produce una respuesta profunda. Porque cuando oras con fe, aunque sea con pocas palabras, Dios no solo escucha, Dios actúa, no siempre de inmediato, no siempre como esperas, pero siempre conforme a su amor y a su propósito perfecto. Y esa respuesta, cuando llega, no depende de cuánto hablaste, sino de cuánto confiaste. Por eso recuerda esta verdad y guárdala en tu corazón. Dios no responde a la extensión de la oración, responde a la fe con la que te acercas a Él. Pero ¿cómo orar cuando estás agotado espiritualmente? Hay un tipo de cansancio que no se quita durmiendo, no se alivia con un día libre, no desaparece con distracciones. Es el agotamiento espiritual. Ese cansancio aparece cuando llevas mucho tiempo luchando por dentro. Cuando has creído, has esperado, has confiado, y aún así sientes que tus fuerzas se han ido desgastando poco a poco. En ese estado, orar puede sentirse difícil, no porque hayas perdido la fe, sino porque el alma está cansada. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que si están agotadas espiritualmente, entonces no deberían orar, que primero deben recuperarse y luego acercarse a Dios. Pero la verdad es esta: el agotamiento espiritual no es una señal para alejarte de la oración, es una invitación a orar de otra manera. Cuando estás agotado espiritualmente, Dios no espera de ti una oración fuerte, espera una oración honesta, no espera que te levantes con palabras llenas de autoridad, espera que te acerques tal como estás. Orar en el agotamiento espiritual no es esforzarte más, es descansar mejor. Jesús mismo entendía este cansancio, por eso dijo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Observa que no dijo, vengan cuando ya estén fuertes. Dijo, vengan cargados. Eso cambia todo. Cuando estás agotado espiritualmente, la oración no empieza hablando, empieza quedándote en la presencia de Dios, aunque no sepas qué decir, aunque no sientas nada, aunque tu mente esté dispersa. A veces, orar en el agotamiento es simplemente decir: Señor, aquí estoy y no tengo fuerzas. Eso no es debilidad espiritual. Eso es fe madura, porque sigues acercándote aunque estés cansado. Cuando estás agotado espiritualmente, no intentes orar como antes. No te exijas el mismo ritmo. No te presiones a sentir lo que no sientes. Dios no te pide intensidad, te pide presencia. Hay días en los que orar será leer un versículo lentamente y quedarte en silencio. Hay días en los que orar será repetir una sola frase una y otra vez, como un ancla para el alma. Señor, ten misericordia. Dios, dame descanso. Padre, sosténme. Eso es oración. Cuando estás agotado espiritualmente, es importante aprender a bajar el ritmo. La oración no es una carrera, es un lugar de reposo. No tienes que demostrar nada, no tienes que cumplir una cuota, no tienes que probar que sigues siendo fuerte.
Dios no se impresiona con tu resistencia, se conmueve con tu rendición. El agotamiento espiritual muchas veces nace de cargar responsabilidades que no te corresponden, de intentar sostener procesos que solo Dios puede sostener, de vivir demasiado tiempo desde la exigencia. Por eso cuando oras agotado, la oración más poderosa es la entrega. Señor, esto es demasiado para mí, lo dejo en tus manos. Y cuando haces eso, algo comienza a aflojarse por dentro. No siempre se resuelve el problema, pero el peso ya no está todo sobre ti. Orar agotado espiritualmente también implica permitirte descansar en Dios, no solo hablarle. A veces, el mayor acto de fe no es decir muchas palabras, sino quedarte quieto y creer que Dios está ahí. El silencio cuando estás agotado no es vacío, es confianza. Es decirle a Dios sin palabras, no tengo fuerzas pero confío en ti. Y Dios entiende ese lenguaje. La Biblia nos muestra que Dios restaura el alma, no la presiona. Él sabe que una fe cansada no necesita corrección, necesita cuidado. Por eso cuando estás agotado espiritualmente, cuida cómo te hablas a ti mismo. No te digas que estás fallando, no te acuses por no sentirte como antes, no te compares con otros. Cada temporada espiritual tiene su propio ritmo. Hay temporadas de fuerza y hay temporadas de descanso. Ambas son necesarias. Dios no te ama más cuando estás fuerte, te ama igual cuando estás cansado. Orar en el agotamiento también significa permitir que Dios ore por ti. La Escritura dice que cuando no sabemos qué pedir, el Espíritu intercede por nosotros. Eso significa que incluso cuando tú no puedes, Dios sigue obrando. Tu fe no desaparece porque estés cansado, solo cambia de forma. Pasa de la fe activa a la fe que se apoya, y esa fe, aunque parezca pequeña, es profundamente valiosa. Tal vez hoy no puedes orar como antes, tal vez tu oración es corta, tal vez es silenciosa, tal vez es simplemente quedarte unos minutos en la presencia de Dios. Eso es suficiente. No subestimes una oración hecha desde el cansancio pero con sinceridad. Dios no responde solo a la fuerza, responde al corazón. Y cuando estás agotado espiritualmente, tu corazón suele estar más sensible, más verdadero, más dispuesto. Eso crea un espacio profundo para que Dios restaure. No siempre sentirás un cambio inmediato, pero poco a poco la paz comenzará a regresar. La claridad se abrirá paso, la esperanza se encenderá de nuevo. Porque Dios no te empuja cuando estás cansado, te sostiene. Orar agotado espiritualmente no es fracasar, es reconocer que necesitas ayuda. Y reconocer eso es uno de los actos de fe más profundos que existen. Así que si hoy estás cansado, no te alejes de la oración. Cambia la forma de orar. Ora más simple, ora más lento, ora más honesto. Y descansa en esta verdad. Dios no se cansa de ti, no se decepciona de tu debilidad, no se aleja cuando estás agotado. Al contrario, es ahí donde más cerca está, porque cuando ya no puedes más, Dios se convierte en tu fuerza, y en ese descanso, tu alma comienza a ser restaurada poco a poco, con ternura y con amor fiel. Ahora te invito a bajar el ritmo. No hay prisa, no hay exigencia. Deja por un momento los pensamientos, las preocupaciones, las palabras que se repiten en tu mente. No vamos a orar con palabras largas. No vamos a forzar frases bonitas. Vamos a acercarnos a Dios con oraciones sencillas, como las que nacen cuando el corazón habla sin máscaras. Escucha cada una con calma, y si puedes, repítelas en tu interior o en voz baja. No importa si solo repites una. A veces una sola oración es suficiente para comenzar a sanar. Señor, aquí estoy. No vengo fuerte, no vengo con respuestas, vengo como soy, y confío en que tú me recibes. Dios, calma mi mente. Hay pensamientos que no se detienen, preocupaciones que regresan y miedos que me cansan. Hoy los dejo en tus manos. Padre, dame descanso, no solo para el cuerpo sino para el alma, ese descanso que solo tú puedes dar. Señor, sostén mi fe. Cuando siento que se debilita, cuando dudo, cuando no entiendo, sosténme tú. Dios, no quiero cargar esto solo. He intentado ser fuerte, he intentado resolverlo todo, pero hoy reconozco mis límites y te necesito. Padre, ordena mi interior. Hay emociones mezcladas, pensamientos confusos, decisiones que me pesan. Pon tu paz donde hay ruido.
Señor, ayúdame a confiar, no en lo que veo, no en lo que siento, sino en ti. Dios, toma el control de lo que entiendo y de lo que no, de lo que puedo y de lo que me supera. Padre, sana lo que está cansado, lo que ha estado resistiendo por mucho tiempo, lo que no he sabido expresar con palabras. Señor, enséñame a soltar, a dejar de anticipar el mañana, a vivir este momento en tu presencia. Dios, recuérdame que no estoy solo, que aunque no sienta tu voz, aunque no vea respuestas claras, tú sigues conmigo. Padre, renueva mi esperanza, cuando el ánimo se apaga, cuando la espera se hace larga, cuando el corazón se cansa. Señor, dame paz en medio del proceso. No necesariamente soluciones rápidas, sino paz para atravesar este camino. Dios, recibe esta oración sencilla. No es perfecta, no es larga, pero es sincera. Padre, aquí descanso, en ti, en tu amor, en tu fidelidad. Cada una de estas oraciones, aunque breve, tiene un peso profundo, no porque las palabras sean especiales, sino porque Dios escucha cuando el corazón se abre. Las oraciones cortas no transforman porque sean cortas, transforman porque son reales. Son semillas pequeñas que Dios usa para comenzar una obra interior. Tal vez no sientas un cambio inmediato, tal vez nada afuera parezca distinto, pero si oraste con sinceridad, algo ya comenzó a moverse por dentro. La paz empieza a abrir espacio. La fe comienza a sostener. El corazón deja de luchar solo. No subestimes una oración sencilla. No subestimes un susurro delante de Dios. No subestimes un aquí estoy, dicho con honestidad. Porque muchas veces, antes de que Dios transforme las circunstancias, transforma el corazón. Y esas transformaciones comienzan así, con oraciones cortas pero entregadas, que Dios escucha y cuida con amor. Y si has llegado hasta aquí, te invito a orar conmigo y a unir esta profunda oración de entrega a todo lo que hemos reflexionado a lo largo de este video. Nos presentaremos ante Dios tal como somos, sin máscaras y sin rodeos, porque Él nos sostiene aún en medio de nuestra debilidad. Padre misericordioso, hoy me acerco a ti tal como estoy. No vengo con palabras elaboradas, no vengo con fuerzas que no tengo. Vengo con el corazón abierto, con el alma cansada, con la necesidad profunda de descansar en ti. Tú conoces todo lo que llevo por dentro. Conoces mis luchas silenciosas, conoces mis pensamientos repetitivos, conoces las cargas que no he sabido soltar y las preocupaciones que me han robado la paz. Hoy no vengo a explicarte nada, porque tú ya lo sabes todo. Vengo a entregarte lo que pesa, lo que duele, lo que me supera. Señor, hoy dejo en tus manos mi cansancio espiritual, dejo el agotamiento que se ha acumulado con el tiempo, dejo la presión de tener que ser fuerte siempre, dejo la exigencia de hacerlo todo bien. Reconozco que muchas veces he intentado sostener la vida con mis propias fuerzas, he querido controlar lo que no puedo, he cargado responsabilidades que no me corresponden. Hoy decido soltar, te entrego mis pensamientos inquietos, te entrego el miedo al futuro, te entrego la ansiedad que aparece cuando no entiendo lo que estás haciendo en mi vida. Señor, descanso en la verdad de que tú eres mi refugio, mi ayuda, mi sostén constante. No necesito entenderlo todo para confiar. No necesito tener respuestas para descansar. Solo necesito saber que tú estás conmigo. En este momento pido que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos. Que tu paz calme lo que está agitado, que tu paz ordene lo que está confuso, que tu paz sane lo que ha estado cansado por demasiado tiempo. Señor, enséñame a orar sin presión, a acercarme a ti sin máscaras, a hablarte con sencillez, a quedarme en tu presencia sin exigencias. Enséñame a descansar en ti cuando ya no tengo palabras, cuando ya no tengo fuerzas, cuando solo puedo decir aquí estoy. Hoy recibo tu cuidado. Recibo tu ternura, recibo tu fidelidad que no falla. Declaro que no estoy solo, declaro que no camino abandonado, declaro que incluso en mis momentos de mayor debilidad, tú sigues siendo fuerte en mí. Señor, renueva mi interior, renueva mi fe cansada, renueva mi esperanza, renueva mi confianza en tu amor. Ayúdame a vivir un día a la vez, sin cargar el mañana, sin revivir el pasado, descansando en tu presencia hoy.
Gracias porque escuchas incluso las oraciones más sencillas. Gracias porque entiendes incluso los silencios del corazón. Gracias porque no te alejas cuando estoy débil, sino que te acercas con más cuidado. Hoy me rindo a ti, Señor. Dejo de luchar, dejo de resistirme. Descanso en tus brazos, y desde este descanso decido confiar, decido caminar contigo, decido creer que tú sigues obrando, aunque no lo vea todo claro. En tu presencia encuentro paz, en tu amor encuentro descanso. En ti, Señor, mi alma puede reposar. Amén. Recuerda esto, Dios no te pidió oraciones perfectas, te pidió un corazón dispuesto. Y hoy, aunque haya sido con pocas palabras, te acercaste a Él. Eso ya es fe, eso ya es suficiente. Tal vez mañana las circunstancias sigan ahí, tal vez el proceso continúe, pero ahora sabes algo con certeza. No estás solo, no estás fallando, y Dios sigue escuchando cada oración sincera que nace desde tu interior. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo con alguien que lo necesite. Quizás estas palabras sean justo la oración que otra persona no sabe cómo expresar hoy. A veces compartir un mensaje es una forma silenciosa de amar, de acompañar, de decir no estás solo. Sigue adelante con calma. Dios conoce tu camino, Dios cuida de tu corazón, y mientras tú descansas en Él, Él sigue obrando aún en silencio.